Para este ejercicio en particular nos piden determinar las funciones de transferencia de x1 y x2 con respecto a la fuerza aplicada F. Además nos piden considerar el valor del teorema del valor final y determinar cuál es el valor de desplazamiento en x1 cuando aplicamos una fuerza F. Para poder desarrollar este problema, lo primero que tenemos que plantear son las ecuaciones que definen el sistema. Como existen dos masas, eso implica que van a haber dos ecuaciones. La primera ecuación vendría siendo la ecuación en donde está la masa 1. En ella existe una fuerza F, la cual va a hacer que exista un desplazamiento, así como también una velocidad. Por lo tanto, para la primera ecuación sería la fuerza F igual a la masa 1 multiplicada por la segunda derivada de x1 más el amortiguador B1 multiplicado por x1 derivada, dado que B1 solamente interacciona con M1, y un B2 multiplicado por x2 menos x1. Eso es debido a que la masa 1 interacciona con la masa 2. Por lo tanto, existiría una diferencia. Sería de x1 derivada menos x2 derivada. Okay. Para el cálculo de la constante k de esta primera ecuación, la conexión sería k1 multiplicado por x. Dado que k solamente interacciona con la masa 1, no existe una diferencia. De tal manera que la ecuación quedaría así. Quedaría entonces en 1, estaría la fuerza, masa 1 por x1 de la segunda derivada, más b1 por x1 más b2 x1 menos x2, ambas derivadas, más un k1 por x1. Bien. Ahora para la segunda ecuación de la masa 2, lo habíamos mencionado anteriormente, no hay una fuerza que interactúe en masa 2, por lo tanto es 0 igual a la masa 2 multiplicado por la segunda derivada. Recordemos que las masas siempre están definidas por la segunda derivada, eso siempre es así. Y esa segunda derivada es de x es de un x2. Ya. Ahora B2 está relacionada con M1, es decir, el amortiguamiento de B2 está relacionado con la masa 2 y la masa 1. Por lo tanto, existe una diferencia entre x2 menos x1, ambas derivadas. De esta manera se finaliza la ecuación que define el sistema. Como lo dijimos, son dos masas, por lo tanto hay dos ecuaciones. Aquí vamos a tener para diferenciar los x, hemos puesto un x1 para la primera ecuación y un x2 para la segunda ecuación. De allí que la masa o la ecuación 2 sería mi masa 2 multiplicado por la segunda derivada de x2 más un b2 de la diferencia entre x2 menos x1, dado que para este sistema están relacionadas la masa 2 con la masa 1. De igual manera, en la ecuación 1 tenemos el mismo b2, ahora, pero desde el punto de vista de la masa 1, por lo tanto sería x1 menos x2. Bien. Vamos a desarrollar la ecuación. Lo que vamos a aplicar es la plus. Aplicamos la plus a la ecuación. Mi f quedaría representada por un fs igual a m1 por s cuadrado de x1 de s, donde habíamos dicho que, o estamos considerando en primer lugar, que la derivada de x1 en tiempo t0 y que x1 en 0 y que x2 en 0 como x2 de derivada en 0, así como x2 en 0 es igual a 0. Por lo tanto, en Laplace esto se simplificaría bastante porque todo eso es 0. De esa manera la expresión queda bastante simple. Quedaría m1 por s cuadrado x1 de s más b sub 1 más b sub 2, simplificando acá por s por x1 de s menos b2s de x2 de s más k1 de x1 de s. Por lo tanto, al calcular el Laplace tenemos una expresión en donde tenemos x1 de s y x2 de s.
Se simplifica y se factoriza respecto a ambos términos, donde tenemos un x1 de s y un x2 de s. Para la segunda ecuación se realiza el mismo procedimiento, se calcula el Laplace de la segunda derivada vendría siendo una constante por s cuadrado por x2 de s, más el Laplace de b2 por x2 derivada vendría siendo b2 por s x2 de s. Y también el Laplace de menos b2 x1 derivada vendría siendo b2 s x1 de s. Porque está derivada, por lo tanto aquí hay una s. Vamos a ordenar un poco los x2 de tal forma que obtenemos una expresión. Luego se va a tener que despejar cualquier variable. Para este caso nos están pidiendo, para el caso el A, nos pedían determinar las funciones de transferencia de x1 y x2 con respecto a la fuerza aplicada. Por lo tanto vamos a calcular x1 con respecto a la fuerza aplicada, que vendría siendo mi f de s. En 2 despejamos x2 para reemplazarlo en la ecuación 1, de tal forma que obtenemos una expresión en donde solamente existe los x1 de s. Al simplificar esta expresión y desarrollarlo, nos da que la función x1 de s factorizada hace que los valores internos de las constantes y como del valor s se desarrollen y se simplifiquen de tal manera que al poder desarrollar este polinomio nos queda una expresión bastante larga, pero a fin de cuentas lo que interesa aquí es obtener el valor de transferencia f de s dividido por x1 de s. Como es la función x con respecto a f de s, vamos a invertir esta expresión de tal forma que quedaría x1 de s dividido por f de s. Aquí hay que tener mucho cuidado porque suele confundirse al poder desarrollar el polinomio. Aquí hay que simplificar. Los valores b sub 2 de s cuadrado menos b sub 2 de s cuadrado, eso se elimina porque son valores iguales, semejantes. Y bueno, entonces de esta manera se obtiene el primer valor, o el valor de x1 en función de s, f de s. Para el mismo caso, para el desarrollo del valor final, del valor con respecto a x2, a ver aquí, no, lo que vamos a calcular acá es el valor de x2 con respecto a la fuerza aplicada del sistema. Entonces vamos a tener un x2 f de s, una función de transferencia. El mismo procedimiento, ahora vamos a encontrar que vamos a despejar la ecuación 2 en 1, es decir, la ecuación anteriormente obtenida la colocamos en la primera función. Nos da que un valor x1 de s se factoriza. Y bueno, acá, no, era acá. Claro, para el segundo caso x2 vamos a hacer eso. Vamos a despejar la primera ecuación y la vamos a reemplazar en la segunda ecuación, de tal forma que vamos a tener un x2 de s, b2 x1 de s dividido por m2 de s por b2. Eso, en esta ecuación se va a reemplazar el x1 que vendría siendo de la primera ecuación. Se simplifica de tal forma que vamos a despejar un x2. El objetivo de esto finalmente es obtener un x2 de s con respecto a la función f de s. Aquí los valores del denominador son iguales, por lo tanto se eliminan, se despejan, quedando de tal forma que x2 dividido por f de s va a ser igual a un b2 de m1 por m2 s cubo más m2 por b1 más b2 por m1, todo eso multiplicado por s cuadrado, y tenemos acá un b1 b2 más m2 por k, todo eso multiplicado por s más b2 por k1. Para el cálculo del valor final, que es lo que estábamos buscando, vamos a aplicar el teorema de valor final, donde el valor final, es decir, el x1 de infinito, vendría siendo el límite cuando s tiende a 0 de s multiplicado por x1 de s. Ya habíamos obtenido cuánto es este valor, x1 de s. Se va a multiplicar aquí, de tal forma que en la función expresada
aquí creo que me faltó un FDS. Sí, aquí me faltó un FDS. Eh, Habiendo despejado la ecuación en donde teníamos la función de transferencia, vamos a despejar simplemente x1 y luego aplicamos el límite. El límite, cuando s tiende a 0, hace que el m2 desaparezca, se simplifique, así como los valores en los cuales está expresado s. La función de transferencia f de s lo dejé como un unitario, por lo tanto vendría siendo 1 partido por s. De ahí que se simplifica s con la constante, o mejor dicho, el valor s que multiplica x1. Esto se simplifica quedando de esta manera. El valor que x1 de infinito vendría siendo 1 sobre k, que es el valor que estamos buscando. Por lo tanto, el desplazamiento, cuando se aplica una fuerza F al sistema, es igual a 1 dividido por k. De esta manera se finaliza el ejercicio planteado. Es bastante interesante plantear o analizar cómo es que un sistema, al aplicarse una fuerza determinada, genera una característica o una función de transferencia.